El estudio de esta noche vamos a estar hablando ¿de quién? De Sansón. Y yo sé que esa historia la han escuchado 20.000 veces y se la cuentan a los niños. Pero hermano, hay unos detalles bien grandes en la historia de Sansón. Hay unos detalles bien grandes que vamos a estar viendo. Y para básicamente generalizar todo, Sansón sí está acá en la Biblia y está como un ejemplo, pero está como un ejemplo al cual no seguir. Sansón está en la Biblia y muchas veces nosotros vemos, pues, si es un personaje de la Biblia debe ser digno de imitar. No. Hay ciertos personajes que nosotros vemos en la Biblia que están puestos para que nosotros podamos ver las consecuencias de desobedecer al Señor. Y están ahí como ejemplo para nosotros, para que nosotros sepamos qué cosas no debemos hacer. Y Sansón, lamentablemente, es uno de esos ejemplos. Un ejemplo al cual nosotros no debemos seguir, imitar. Y hermanos, básicamente el estudio se va a estar basando en el capítulo número 16 de Jueces, pero sabemos que la historia de Sansón comienza desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Al principio, nosotros vamos a ver cuáles fueron las cosas que Sansón tuvo que enfrentar. Y me refiero a que Sansón fue un hijo que el Señor lo había preparado con un propósito. ¿Por qué? Si ustedes leyeron han leído la porción que habla de Sansón, el niño, ¿qué iba a hacer? Iba a ser dedicado ¿a qué? Al Señor. Y el Señor le había puesto una condición. Esa condición era que el niño iba a ser entonces devoto nazareno. No significaba que es que nacía, que iba a nacer en Nazaret, no. El voto nazareno era, el voto nazareo es, tú le hacías una promesa al Señor y habían 3 cosas que tú tenías que cumplir. Una de ellas era no ingerir ningún tipo de alimento o bebida alcohólica. Eso se puede ver como cualquier tipo de... Perdón. Me dio con sonar esta cosa ahora. Está bien. Cualquier tipo de bebida que embriague. Cualquier bebida de jugo de uva que estuviera un poquito añejado. El alcohol, para que el alcohol se forma cuando el azúcar se fermenta. Cuando el azúcar se fermenta y se empieza a descomponer, eso es lo que entonces produce. Claro, se lo estoy generalizando bastante porque son un montón de procesos químicos que ocurren, pero cuando empieza a fermentarse la fruta, ahí es que entonces se va produciendo alcohol. La otra cosa que estaba en el voto nazareo era que no podía acercarse o tocar algún animal, alguna cosa inmunda. No podía tocar algo que estuviera muerto. Y tercero, era que entonces no se podía cortar el pelo en el transcurso de ese voto. Muchas personas hacían ese voto por un lapso de tiempo. Que tenía un comienzo, tenía un fin. Y ya, se había acabado. Pero el Señor había especificado que Sansón iba a tener ese voto de por vida. Iba a ser dedicado al Señor y que tenía que cumplir con ese voto. 3 cosas a las cuales él tenía que estar siempre pendiente. Porque el Señor tenía un plan con él. ¿Cuál era ese plan? Libertar a su pueblo de la tiranía de los filisteos. Los filisteos eran pueblos vecinos
de Israel para ese tiempo y estaban peleando para poder tener dominio sobre las tierras. ¿Qué pasaba? El pueblo filisteo tendía a ser un poco más grande en cuestión de tamaño, en cuestión de cuerpo físico. Eran mucho más grandes que los israelitas. Ustedes pensarán que los israelitas son personas 6 pies anchos, ¿no? Son personas 5'5", 5'4", flaquitos, 130 libras, por ahí más o menos, 150. Tú lo comparas con unos pueblos ajenos que fácilmente podían llegar a los 6 pies. Podían llegar a los 6 pies, pues el pueblo de Israel físicamente, desde lejos, se veía como entonces un pueblo chiquito, insignificante. Pero que el Señor tenía un plan con ellos. Lucy. No te sé exactamente, 40 años, ¿sí? Sí, que estuvieron bajo la mano de ellos. Y el Señor lo que había prometido era que entonces ese niño, Él lo iba a utilizar para librarlos de las manos de los filisteos. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando el Señor dice que va a hacer algo, lo va a hacer y lo va a cumplir de acuerdo a qué? A su tiempo y a sus estatutos, a sus mandamientos. Lo que Él diga que se va a hacer. ¿Qué pasa si entonces uno lo quiere hacer por su cuenta? Sale mal. Sale mal. Lamentablemente, hay consecuencias. Se han visto. Pues lamentablemente, Sansón fue una de esas personas que quiso hacer las cosas a su manera. Aquí hay una pregunta, hermano. Y dice, ¿cuáles son las implicaciones de no vivir a la altura de nuestro potencial? Esta es una pregunta sumamente no espiritual. Es una pregunta que no tiene que ver nada con la parte espiritual del estudio. Una persona que sabe que tiene un potencial, que sabe que tiene una destreza, una habilidad para hacer algo y sabe que es bueno para eso. Un ejemplo, el deporte, que es lo primero que nos viene a la mente. Una persona que para la pelota es algo innato, que le sale hasta durmiendo. Es una persona que puede jugar cualquier base, puede batear y puede hacer 20,000 cosas que muchas personas intentan hacer a través de tiempo y esfuerzo y no logran. Esa persona que tiene esa habilidad natural, ¿cuáles serían los resultados si entonces esa persona no utiliza bien esa habilidad? Va a vivir frustrado porque sabe que puede lograr algo, pero no lo está haciendo. Fracasa porque su mentalidad no está en eso. Ponle un ejemplo de que tenga un deportista que ya haya firmado un contrato con las Grandes Ligas, pero que se eche para atrás en cuestión de entrenarse y mantenerse en una posición física apta para poder entonces cumplir con ese contrato. ¿Qué sucederá con esa persona? Un sinnúmero de cosas. Puede que entonces pierda el trabajo, pierda el contrato y que su vida entonces va a ir decayendo. Ahora, mirando esto de una forma entonces en los caminos del Señor, nosotros sabemos que el Señor nos ha puesto aquí con un propósito. Eso implica que el Señor tiene un plan con nosotros, específico para cada uno. Y el Señor sabe lo máximo que nosotros podemos dar. Ahora, si nosotros no nos esforzamos para darle el máximo, ¿qué va a pasar en nuestra vida con el Señor? No vamos a estar a gusto, no vamos a estar bien con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe
lo más que nosotros podemos dar, hasta dónde nosotros podemos llegar, pero si nosotros no nos esforzamos a esa meta, no estamos siendo entonces unos hijos útiles para el Señor. Pues hermano, eso es lo que lamentablemente le pasó a Sansón. El Señor lo había preparado, lo había puesto para una tarea específica, pero en su corazón, en su ser estaba el hacer lo que él le daba la gana. Lo que él le daba la gana, y al final de su vida vemos entonces a una persona arrepentida, una persona triste, humillada por las malas decisiones que hizo. Y ahora, hermano, les hago yo esta pregunta a ustedes. Esta es para meditar. ¿Estaremos entonces nosotros haciendo lo que el Señor espera que nosotros hagamos, esforzándonos como el Señor espera que nosotros nos esforcemos? Esto es ya para meditar, para tenerlo en mente todos estos días y indagar y examinarnos. ¿Estaré yo realmente dando lo que el Señor espera que yo dé, o me estoy echando para atrás? Amén, hermanito. Pues hermano, aquí dice que algunos con capacidades atléticas, dice que excepcionales, no logran sacar el máximo provecho de su potencial. ¿Por qué? Porque entonces no hacen las cosas disciplinadamente, no tienen disciplina, no se enfocan entonces poder utilizar esa habilidad excepcional que tienen para un buen uso. El Señor lo mismo, o sea, nos pasa a nosotros nos pasa lo mismo a nosotros. Cuando el Señor nos da unos dones, cuando el Señor nos da habilidades para nosotros poder utilizarlas, si nosotros no las ponemos en práctica y no somos disciplinados, ¿qué va a suceder? Exacto. Estamos desperdiciando esas habilidades que el Señor nos ha dado. Y hermano, las personas que a veces ponen, claro, esto lo que está hablando aquí se refiere, a mí me dio un poquito de trabajo poder sacarme a la mente esta frase de su potencial, porque se veía más como algo de este mundo. Y tratar de coger y como que parafrasearlo, como entonces se tenía que cambiar todo ese párrafo completo. Pero hermano, en esencia, lo que quiero hablar esto es que si nosotros estamos en este mundo, es porque el Señor tiene un plan con nosotros. Tiene unas tareas específicas para cada uno de nosotros. Y si entonces nosotros no nos esforzamos para poder agradar al Señor, vamos entonces a pasar una vida llena de altos y bajos, una vida llena de, si yo hubiera hecho esto, quizás no estuviera aquí. Si yo hubiera hecho esto, quizás estas consecuencias no me hubieran caído. Por yo entonces no estar disciplinado y estar haciendo las cosas correctas delante del Señor. Eso es la parte más crítica que nosotros tenemos como hijos de Dios. Cuando el Señor nos da habilidades y responsabilidades, Él nos da la opción para nosotros aprovecharlas o desperdiciarlas. Pero sabemos que van a venir consecuencias de ambas decisiones que tomemos, tanto buenas como malas. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para entonces entender que si el Señor nos ha dado algo, lo debemos atesorar y aprovechar esa oportunidad que el Señor nos dio y darle el máximo en todo momento. No para que la gente nos vea, sino para que el Señor se lleve la gloria y la honra. Pues hermanito,
Un estudio honesto de Sansón nos muestra a un hombre verdadero, no un semidios o un superhéroe semidivino. Sansón fue el rústico héroe de Israel durante sus días del salvaje oeste. Pensemos en él como un héroe americano tipo Daniel Boone, más que en los héroes mitológicos que le asignamos como Hércules o Atlas. A Sansón nunca se le describe como un gigante o un insuperable hombre con bíceps extraordinarios. Más bien, las escrituras lo describen como un cómico bromista. Conquistó bestias y guerreros, pero la pasión desenfrenada controló la vida egoísta y mimada de este héroe del Antiguo Testamento. Sansón fue un hombre que reflejó en su vida la tragedia de recursos desperdiciados y el peligro de vivir una vida indisciplinada. La historia de Sansón comenzó en el territorio de Dan. Su padre, Manoa, vivió en la pequeña aldea de Sora, cerca del río Sorek, en territorio filisteo y a 24 kilómetros al oeste de Jerusalén. El Sorek proveía un límite natural geológico entre los israelitas y los filisteos, pero era una distinción territorial que a menudo se transgredía. La tribu de Dan había luchado durante muchos años para establecerse en las zonas montañosas del centro. Los filisteos ocupaban una de las ciudades principales de la región, Bet-Semes, que significa casa de sol, al sur de Sorá. Ahí adoraban al dios Sol. 6,5 kilómetros al suroeste de Sora estaba la aldea filistea de Timnat. Como sucedió con Sara, Rebeca, Ana y Elizabeth, Sansón fue un niño milagro, nacido de una mujer estéril como un regalo de Dios. El ángel del Señor trajo la promesa de un hijo a una pareja sin hijos, pero la promesa contenía una estipulación especial. El niño debía ser dado a Dios y dedicado como un nazareo. No debemos confundir el término nazareo con alguien que viene de la aldea de Nazaret. De hecho, nazareo es una palabra hebrea que significa uno que es consagrado, dedicado o separado. Un nazareo era una persona consagrada. El temprano desarrollo de este voto posiblemente implicaba un compromiso de por vida, y aunque los israelitas más tarde interpretaron este voto como un compromiso temporal, Sansón debía ser un nazareo de por vida. Número 7 muestra la práctica de este voto en los futuros años de Israel, pero las indicaciones son paralelas a la dedicación de Sansón. Primero, el individuo debía evitar el vino y cualquier bebida fuerte. Esta prohibición se extendía al vinagre, jugo de uva y uvas de todo tipo. Segundo, no debía cortarse el cabello durante el periodo de su voto. Para Sansón, esto implicaba no cortárselo de por vida. Tercero, la persona comprometida al voto debía evitar estar cerca o de tener cualquier contacto con un cadáver, incluso de los propios padres. Desafortunadamente, Sansón violó todas las partes de su voto. El vino corrió libremente cuando organizó fiestas tradicionales con sus jóvenes amigos. Quebrantó la parte de no tener contacto con los muertos al tomar miel del cadáver impuro de un león y compartiéndola con sus padres. Finalmente, debido a su necedad, perdió su cabello. El Espíritu del Señor, que solo descendía periódicamente sobre Sansón, se marchó de su vida mientras él gradualmente transgredía el solemne voto hecho a Dios por sus padres antes de su nacimiento. De joven, Sansón lidió con dos culturas que convivían lado a lado en el valle de Sorek. Su nombre, de origen cananeo, muestra este dilema, pues se deriva de la raíz de la palabra sol. Notemos la proximidad de Sora con Bet-Semes. La cultura filistea tuvo una influencia fuerte en Sansón desde su nacimiento. Los filisteos se establecieron a lo largo de la costa sureste de Palestina poco después de que Josué guiara a las tribus israelitas a través del río Jordán. Los filisteos se asimilaron a la cultura cananea hasta el punto de que poco sabemos de sus orígenes. Eran muy fiesteros, como demuestran los muchos ejemplos de tarros de cerveza que han encontrado los arqueólogos. Los filisteos también adoptaron el idioma y la religión cananea. Se ha encontrado evidencia en Beit Shean donde se mencionan 3 dioses filisteos, Dagón, Belcebú y Astarot. Cada uno es un nombre semítico. Dagón controlaba el clima y la fertilidad de la tierra y la humanidad. El concepto de panteón se originó en el Egeo, pero cambió para encajar con la cultura de su nuevo hogar. Los filisteos se distinguían de otras culturas cananeas por su particular alfarería. Esta incluía una hermosa losa pintada de oscuro con diseños geométricos, intrigantes o dibujos de cisnes acicalando sus plumas. Los filisteos también avanzaron en la industria del metal a través de su habilidad
pero no conservaron el monopolio. Los israelitas también poseían herramientas de bronce en los primeros días de la conquista. En tiempos de Sansón, los israelitas luchaban por mantenerse en la zona montañosa del centro y buscaban ensanchar su territorio hasta Cefelá y la planicie costera. Por lo tanto, estaban en confrontación directa con los filisteos, que por su parte buscaban ir tierra adentro. El conflicto era inevitable. Sansón sería quien guiaría a los israelitas a la victoria como los otros jueces habían hecho con sus enemigos. La primera gran aventura en la vida de Sansón giró alrededor de su intento de casarse con una mujer filistea de Timnat. Sus padres se opusieron a emparentarse con una familia de paganos incircuncisos. Sin tomar en cuenta los deseos de sus padres, Sansón reclutó amigos filisteos como padrinos y organizó el banquete de bodas en la casa de su novia en lugar de en casa de sus padres, como era la costumbre más aceptada. El famoso acertijo de Sansón sobre un león que había matado lo llevó a su primera confrontación con los filisteos de Ascalón, donde mató a 30 hombres solo para pagar una deuda de ropa. Cuando Sansón se marchó del banquete de bodas, el padre de la novia se sintió en libertad de dar a su hija a otro hombre conforme a la costumbre cananea y las antiguas leyes sumerias y babilonias. La novia, sin embargo, no debió terminar con uno de los padrinos. El enojo de Sansón por el tema lo llevó a quemar los campos alrededor de Timnat, lo que resultó en la ejecución de su prometida y la familia de ella por la gente de la ciudad. Las acciones impulsivas de Sansón trajeron el enojo filisteo contra la tribu de Judá. Los israelitas, por lo tanto, entregaron a Sansón a manos de los paganos para apaciguarlos. Eso nos dice que Sansón no tenía el típico liderazgo carismático que a menudo vemos en los otros jueces. Sansón usó esa situación para vengarse de los filisteos y mató a un gran número de ellos con la quijada de un asno. Rechazado por su propio pueblo, en apariencia, Sansón buscó vivir en Gaza, donde conoció a una prostituta filistea, pero tampoco fue bienvenido en Gaza. Sin saber a dónde huir, Sansón volvió al valle del río de Sorek, donde conoció a la tercera mujer importante de su vida, Dalila. Se hizo esclavo de su propia incontrolada pasión por ella. La vida indisciplinada de Sansón lo llevó a perder su cabello, y así terminó de violar su voto nazareo, y también perdió su fuerza. Una vez que los filisteos lo controlaron y se vengaron a sacarle los ojos, como era de costumbre, Sansón terminó como esclavo. Quedaba un último acto para el hombre rechazado por los israelitas y filisteos. En un último acto de desesperación, venganza y heroísmo, Sansón, sin ayuda de nadie, hizo que el templo filisteo al dios Dagón colapsara y mató a muchos de los enemigos de Israel y a él mismo en el proceso. Sansón no fue como los otros defensores de Israel. No tuvo el liderazgo carismático que mostraron Débora o Gedeón. Al parecer las personas lo rechazaron toda su vida. Solo después de su muerte fue visto como un héroe para las generaciones futuras de Israel. Sansón fue un héroe religioso negativo. ¿Por qué entonces aparece entre los defensores y jueces de Israel? Nunca se le describe como un libertador, sino solo como uno que comenzó a liberar a Israel de la amenaza filistea. Los actos de Sansón contra el enemigo de Israel lo incluyeron como un héroe en el libro de Jueces en generaciones posteriores. Lo que al parecer fue importante para el compilador del libro fue el dolor y la destrucción que Sansón infligió sobre los paganos e incircuncisos enemigos de Israel, un tema unificador en los relatos de los jueces. Sansón realmente fue un hombre del sol. Sansón permitió que su orgullo y sus deseos carecieran de control. Vivió al límite de la obediencia, lo que al final de cuentas lo atrapó. Sin embargo, Dios redimió la vida de Sansón y lo usó para conquistar a los filisteos. Hay gran peligro al vivir una vida indisciplinada y desenfrenada. Sansón no es alguien a quien debamos imitar, sino una historia de advertencia y una ilustración de la bondad de Dios para redimir lo que está roto. Ahí. Ahora sí. Bueno, Anito. Vemos que
Sansón no fue una persona a quien teníamos que seguir. No fue una persona como ejemplo, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, como lo fueron todas estas personas que hemos estudiado hasta ahora acerca de las grandes cosas que hicieron para libertar el pueblo de Dios a causa de su pecado, a causa de esa opresión que ellos estaban teniendo. Pero hermanito, si vamos un momento a Jueces capítulo 13, versículo 2 en adelante, versículo 1 dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, indicando que no era la primera vez que lo estaban haciendo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Jehová los entregó, ¿a qué? A la mano de los filisteos por 40 años. Entonces, ¿qué pasa? El Señor no los dejó ahí. El Señor tenía un plan con ellos. Que dice que había un hombre de Sora, en la tribu de Dan, que se llamaba Manoah. Y su mujer, que no se menciona el nombre, dice que era estéril. Vemos que la esterilidad era algo que se estaba dando común en el Antiguo Testamento. ¿Quién más nosotros conocíamos que eran mujeres estériles? Sara, Elizabeth, Raquel, ¿sí? Ana. Todas estas personas que tenían un papel importante en la Biblia, estamos viendo que eran mujeres estériles, que no podían tener hijos. Y para ese tiempo, el tú ser una mujer estéril, o sea, estabas bien bajo en la sociedad por simplemente ser mujer. Y estabas más abajo si eras estéril. ¿Por qué? Porque no podías producir una descendencia. Y eso no iba a ser de honra para la familia. Pero ¿qué pasa? El Señor siempre tiene un plan para glorificarse, para mostrar su gloria y su poder. Que Él le dice entonces a la esposa de Manoah, que era estéril, viene y le dice a esta mujer, en el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz, ¿a qué? Un hijo. Y dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás luz a un hijo, y navaja no pasarás sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Y dice: a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El Señor le dijo específicamente a la esposa de Manoah que iba a tener un hijo, y que ese hijo los iba a salvar, a comenzar a salvar de la mano de los filisteos. Pero había un pequeño catch que se tenía que cumplir, y era entonces el voto nazareo. Y vemos más adelante que ella le cuenta a su esposo lo que entonces el ángel del Señor le había dicho. Y vemos que en el versículo 8 dice: entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Esto nos muestra que los padres de Sansón estaban dispuestos a obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Querían asegurarse de lo que el Señor le estaba diciendo, y querían saber qué era el plan que tenían que ellos cumplir después que ese niño naciera. Esto nos muestra a nosotros, hermanos,
dos cosas bien importantes. Que los padres tienen un rol crucial en la crianza de sus hijos. Y otra cosa, los hijos, no porque los padres sean fieles cristianos, significa que los hijos van a hacer lo mismo. Porque en su momento ellos van a tener que tomar una decisión. Esto yo sé que es algo bien difícil para uno tragar, especialmente a mí. Tengo a Daniel y Benjamín y yo los veo como unos niños que se portan bien, entre comillas. A veces hacen sus maldades, pero en mi corazón yo sé que va a haber un momento en el cual ellos van a tener que tomar una decisión para el Señor. Y yo, por más que yo quiera, yo no puedo intervenir en eso. Eso va a ser entre ellos y el Señor. Ahora, mi trabajo es asegurarme de que yo los vaya encaminando en el camino del Señor. Y cuando llegue su momento, ellos sean capaces de tomar la decisión correcta. Vemos aquí a dos padres dispuestos a obedecer lo que el Señor le estaba diciendo, de que iban a tener un hijo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después con el niño, después que nazca? Porque el Señor le había dicho que iba a concebir, y les dijo que entonces el niño iba a ser nazareo, iba a tener un voto. Y el Señor le dice la razón por la cual ellos van a tener ese niño. Más adelante, el capítulo 13 sigue hablando acerca de ese encuentro entre el Señor, Manoah, y su esposa. Al final, Manoah ahí se da cuenta que el ángel del Señor, el ángel, la persona que le había dicho eso a su esposa, era el ángel del Señor. Él reconoció que era el Señor mismo quien le estaba hablando a ellos. Brincamos entonces al capítulo 14, que brinca de el niño no haber nacido, allá el niño tener muchos años en edad. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 14? ¿Y qué? Ya era un muchacho que sabía lo que era el bien y lo que era el mal. Fácilmente habían pasado más de 10 años desde el capítulo 13 y el final del capítulo 13 y principios del capítulo 14. Para que tengan una idea del tiempo, no porque pasamos de un capítulo a otro, fue que pasaron 2 o 3 días o 1 o 2 años. Pasó una cantidad de años grande de que el niño no había nacido y ahora ya es un varoncito que se está fijando en la muchacha. ¿Ah? ¿En el 13 nació? Sí, correcto. Correcto, ya había nacido. Pero ya en el 14 vemos ese gap, ese tiempo que ha sucedido. Y como le estaba diciendo, hermano, una cosa es nosotros como padres el querer encaminar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero cuando llegue el momento, ellos van a tener que tomar una decisión. Y lamentablemente, por lo que vemos acá, Sansón tomó las decisiones erróneas, tomó las malas decisiones y no siguió lo que se esperaba que él hiciera. Vemos aquí al final, versículo 28 del capítulo 16 de Jueces, que habla acerca de el último momento de Sansón con vida, que dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego,
solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y el Señor ahí le concedió esa petición, y ahí entonces fue donde él murió y mató a todos los filisteos que estaban en ese templo. Y dice más adelante, un par de versículos más adelante, dice que en esa acción él mató a más filisteos que lo que había matado en toda su vida. Es algo fuerte lo que estamos viendo aquí. Es algo triste, lamentable. Pero vemos las consecuencias de alguien no tomar las decisiones correctas. Cuando el Señor te está dando una opción. Cuando el Señor te está diciendo, es por aquí que debes andar. Rosana. No sé si estoy correcta, pero me estoy percatando ahora de que quizá esa fue la única vez que Sansón oró a Jehová. Correcto. ¿Verdad? Desde que vemos toda la historia de Sansón, esta es la única vez que él habló con el Señor. Y es, Decidía así a lo que le daba, a lo que le salía, decidía y después veía lo que pasaba. exactamente. Era como una persona de que pues yo voy a hacer esto y si sucede bien y si no, también. Él era feliz con las decisiones que tomaba, indiscutiblemente, si fueran buenas o fueran malas. Lucy. Que al principio, cuando la mamá lo va a concebir, que se le apareció el ángel, no, fue cuando la mujer que escogió Filistea, ¿verdad? Que a los papás no les gustó mucho, pero que me parece que leí en la cita, pero que ellos no sabían que era de Dios, o sea, esa decisión de esa mujer filistea, que era como si el Señor lo tuviera ya planeado. Pues, es que no te escucha con Benjamín. Ah. Y el verso 4, capítulo 14. Exacto. El hecho de que él, este asunto de él gustarse de esta obra filistea, que desagradó a los padres, pues que Sansón insistió que dijeron, mira, pero no hay mujeres hebreas, ¿verdad? No, pero es que esta es la que me gusta, dijo. Y entonces el 14 dice que el papá y la mamá no sabían que esto venía de Jehová, o sea, el que le gustara a esta filistea a Sansón, porque detrás de ellos Jehová tenía un plan para que Sansón tomara acción contra los filisteos. Lo que pasa es que eso no quiere decir que Sansón lo estuviera haciendo bien. Pero a veces hay una diferencia entre que Jehová le encuentre bueno que Sansón se una en un yugo desigual, sino que sabiendo que Sansón iba a hacer lo que le daba la gana, pues ya Jehová había puesto un plan para, ya que él iba a hacer lo que le daba la gana, pues usarlo más bien entonces para, no por Sansón, sino por el pueblo de Israel que estaba esclavizado por los filisteos, pues atacar a los filisteos otra vez. Sí. Exactamente. Y vemos, hermano, vemos que la mala decisión de Sansón fue un efecto en cadena. Fue un efecto en cadena, al cual me refiero de que, ¿por qué si tú estás en pelea con el pueblo que está a tu lado, por qué tú vas a buscar una esposa de ese pueblo? Es como decir, vamos a poner un ejemplo hipotético. Entre Aguadilla e Isabela hay una guerra campal desde que el tiempo es tiempo. Vamos a poner un ejemplo así bien sencillo, aquí, entre Aguadilla e Isabela. Y entonces vamos a ponerle que un hijo de abuela Úrsula se enamore, que es de Aguadilla, se enamore de una muchacha de Isabela, Isabelina, que están en conflicto todo el tiempo. ¿Eso sería una decisión sabia para hacer? Están en pelea, se están matando entre los dos pueblos.
No suena bien, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muchas personas cínicas pensarán, no, pero es que quizás una alianza para que entonces se acabe la pelea. Pero uno se pone a pensar bien, ¿acaso realmente será eso lo que va a suceder? Si llevas tanto tiempo, o sea, si llevas desde que el tiempo es tiempo peleando con ese otro pueblo, una acción no va a hacer ningún efecto en que esa tertulia se vaya. Vemos aquí unas decisiones que Sansón tomó y fue causa y efecto. ¿Qué pasó después con esa decisión que él tomó? ¿Qué pasó? Se casó. Se quiso casar, pero no se logró casar con la muchacha, porque entonces lo engañaron allá los filisteos. ¿Y qué terminó? En una masacre, él matando a todos los que a todas esas personas que estaban ahí. Y con la persona que se iba a casar también murió. ¿Ustedes creen que eso iba a ser algo de bendición? No. Ya vemos las causas de la primera mala decisión que él tomó. Vemos aquí también, él tenía el voto nazareo y tenía aquí, se me fue. Que había comido de la miel del león. Versículo 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. El voto nazareo, una de las cosas para ese voto era que no podía tocar cosas inmundas. Y para los israelitas, el tocar el cuerpo muerto de un animal ya se consideraba como inmundo. ¿Ah? Exacto. Él no solamente él no hizo mal, o sea, él no solamente puso el pie en el hoyo, él se metió de cabeza, él brincó completito al hoyo. No solamente tocó el cuerpo muerto de ese animal, sino que comió del enjambre de abeja que se estaba formando dentro de ese cuerpo. Y hermano, esto muestra el carácter, la falta de disciplina de este varón, de esta persona. Exacto. Esa es una de las cosas. Él estaba actuando de una forma descomedida. Él estaba actuando como si no hubiera un mañana. Él estaba siendo una persona necia, lamentablemente, actuando neciamente, sin tomar en consideración de que sus acciones tenían unas consecuencias, tanto buenas como malas. Y esto nos muestra a nosotros, hermanos, de que todas las decisiones que nosotros tomamos van a haber consecuencias de esas decisiones, tanto buenas como malas. Y no podemos darnos el lujo de tomar una decisión como Sansón lo estaba haciendo, de una forma como que no me importa. Tenemos que en nuestra vida terrenal y nuestra vida con el Señor, tenemos que ver qué cosas agradan al Señor y siempre estar pendiente de hacer las cosas correctas ante los ojos del Señor. No porque
el Señor nos dice, porque le amamos, lo hacemos porque lo amamos, porque Él nos ha salvado. Porque si lo hacemos porque el Señor nos está mandando, pero nuestro corazón no está el querer agradar al Señor, no estamos haciendo nada. Sansón, lamentablemente, estaba actuando de una forma neciamente. Y él no tomó en cuenta al Señor en ningún momento. Claro, aquí no vemos que los padres le habían dicho, Sansón, estas son las cosas que tienes que hacer, esto es lo que es correcto delante de Jehová, esto es lo que está correcto y esto es lo que está mal. No se nos relata desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16 que los padres habían hecho eso con Sansón. Pero si era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se esperaba que hubiera algún tipo de conocimiento de Jehová y de que los padres estuvieran enseñando a sus hijos acerca del Señor. Pero ¿qué pasa? Al principio del capítulo 13, ¿qué decía? Que volvieron los hijos de Jehová a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y esto es una de las consecuencias también de los hijos de Dios apartarse del Señor y no querer hacer las cosas que agradan a Dios. La falta de disciplina, la falta de enseñar a la generación siguiente las cosas que son correctas delante del Señor. Y hermano, eso es lo triste que vemos en la historia de Sansón. Y eso son una de las cosas por la cual nosotros tenemos que ver esa historia como algo a no seguir, un ejemplo a no seguir. Pero sí un ejemplo para estar pendiente de qué son las consecuencias si yo dejo entonces a que mis hijos hagan y deshagan y yo no me ocupo de impartirle el temor del Señor a mis hijos. Amén, hermanito. Y aquí vemos que al principio, incluso las características del voto nazareno también le estaban aplicando a la esposa de Manoah cuando estaba encinta, para que entonces el niño pudiera entonces pudiera cumplir con el plan que el Señor tenía con él. Y hermano, ustedes pensarán, pero ¿por qué el Señor puso este voto y estas características para que se pudiera para que entonces Sansón fuera útil para el Señor? El Señor lo hace para mostrar su gloria y su poder. Y Él lo hace para que las personas entiendan que no es porque ellos les da la gana, es como el Señor dice que se deben hacer las cosas. El Señor es todopoderoso para poder hacer lo que quería hacer con Sansón sin que él tuviera que hacer ese voto. Pero el Señor tenía un plan con Sansón para mostrarle de que las cosas que él pedía se tenían que hacerlas como el Señor las decía. Y hay consecuencias cuando entonces uno desobedece los mandamientos del Señor. Porque el Señor puede hacer todas estas cosas sin necesidad de impartir reglamentos estrictos. Pero Él lo hace para que sus hijos sepan que es lo que Él diga, como Él diga, al tiempo que Él diga. Para mostrarnos a nosotros de que hay un orden y hay que seguir ese orden. Rebeca. El Señor sabía lo que iba a pasar con él. Aún así se les apareció y le dijo todo a sus padres, ¿verdad? Que lo quería separado para él. Uh-huh. Pero el Señor sabía lo que le iba a pasar y que no iba a cumplir lo que él les había, o sea, lo que se suponía que él hiciera. Uh-huh. Exacto. Y hermano, es bien triste el uno ver todo lo que pasó, pero imagínense
la tristeza que tenía que estar en el corazón de sus padres cuando ellos se enteraron que entonces Sansón fue capturado por los filisteos, que le quitaron los ojos y fue preso por ellos, por ese pueblo que llevaban tiempo peleando, y que el Señor le había dicho que su hijo iba a ser quien los iba a comenzar a salvar, a libertar de esa mano de los filisteos. Lucy, luego Rebeca, ¿tú habías levantado la mano? No. Ámbar, ¿tú habías levantado la mano? No. Okay. Que eso me recuerda también la historia de José, que todo lo que ocurrió, pero el Señor tenía un propósito con el pueblo. Y en la vida de nosotros, si miramos para atrás, nos damos cuenta de que tenía que ocurrir todo lo que ocurrió para que lleguemos a los pies del Señor. Ven. Josué, que me imagino que en ese tiempo no le ponían nada de anestesia en los ojos, eso era que se los quitaban ahí, Sí, la sangre hervía. Sí, tiene que La haber sido sangre una hervía. cosa terrible. Incluso, ¿ah? Rey también se lo hicieron. Sí, Por servicio de Sedequías. Sedequías. Mira. Sí, sí, o sea, todas estas cosas que ustedes ven, que por sí, que le sacaron los ojos, le cortaron la mano. No es como hoy en día que te llevan al hospital y hay que amputarte una mano, pues te ponen anestesia, te ponen suero para que estés de lo más bien hidratado, y después mientras duermes, pues, te lo cortan. Ahí da esa sangre fría. Y pues, y si sobrevivías, porque te cortaban, pues, por ejemplo, te cortaban una mano, ahí tienes una arteria que está botando sangre. No es lo mismo una vena que una arteria. La vena devuelve la sangre ya sin oxígeno al corazón. Y la arteria es la vena más gorda que uno tiene, que mueve la sangre del corazón con oxígeno a las extremidades. Es como decir, la arteria es una autopista y las venas son las carreteras normales que hay. Te cortan un brazo, tu arteria está botando sangre, y eso es pompeando al mismo latido del corazón. Va a haber los chorritos ahí, ¡pup! 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 Y si no se tapa ese sangrado, en menos de 3 minutos ya la persona está muerta. Con todo y torniquete siguen botando sangre. La forma más efectiva para parar un sangrado de ese tipo es metiéndole algo caliente, un metal, o metiéndole lo que le queda de brazo a una fogata y quemarle eso para que entonces se selle y no bote sangre. Y hermano, eso ustedes se lo están imaginando, pero eso todavía sucede hoy en día. Incluso hasta en las guerras modernas a veces sucede que explota una bomba, le cortó una extremidad a un soldado, el torniquete no está funcionando. Pues mira, aquí hay una fogata, métele el canto de madera encendido en fuego para que, prefiero que llore y grite por un par de días, pero que esté vivo. Pues hermano, todas estas cosas se ven fuertes, son fuertes, pero muestran la realidad del pecado, muestran las consecuencias del hombre estar de espaldas al Señor. Vemos aquí a Sansón, a un varón que entonces quiso tomar una mujer filistea por esposa. ¿Y qué sucedió? Lo engañaron. Se llenó de ira y mató entonces a todas las personas que estaban en ese lugar, incluyendo a la mujer con quien se iba a casar. Podía ser. De verdad no te sé contestar esa pregunta. Podía ser.
Sí, pero o sea, hay diferentes formas de libertar un pueblo de otro pueblo opresor, no solamente cortando cabeza. Pero hermano, lo que me refiero es que cuando uno coge y hace las cosas por su cuenta, uno echa a perder el plan que el Señor tenía originalmente con uno. Como quiera, el Señor te utiliza, pero no era la forma que Él quería en el principio original. Él como quiera lo utilizó para libertar a los filisteos, pero yo estoy seguro que ese no era el plan original que el Señor tenía con ellos. Ámbar. Pecado. El plan del Señor no va a ser que sus hijos pequen para cumplir su propósito. Uh-huh. Exacto, correctamente. Él puede cumplir su propósito, aunque nosotros pequemos, pues sí, esos son otros 20 pesos básicamente. Exacto. Y hermano, algo que sucede es que entonces, luego de esta furia que él entró, que entonces cogió y mató a todas esas personas que estaban ahí, él decidió entonces que irse con una prostituta. Eso lo arregló. Uh-huh. Él fue de mal en peor. Tomó una decisión errónea, que fue querer entonces casarse con una filistea. No se dio, lo engatusaron, cogió y mató a todas esas personas, y luego entonces se fue con una prostituta. ¿Y qué pasó después? Lo querían coger a él se escapó, y luego entonces cayó en manos de Dalila, otra filistea más, que se enamoró de ella, y ella fue utilizada por los mismos filisteos para entonces saber el secreto de la fuerza de Sansón. Hermano, la fuerza de Sansón no era por el voto nazareo, era porque el Señor permitía que él tuviera esa fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Pero no era por el pelo. El voto nazareo que él tenía era una evidencia de que él estaba haciendo las cosas como el Señor le había mandado. No porque tuviera el pelo largo significaba de que esa era la raíz de su fuerza. La raíz de su fuerza venía de parte del Señor. Cuando él decidió entonces, ya él había tenido dos strikes. Ya él había tenido 2 strikes. Tocó algo inmundo, se embriagó con vino en la primera en la fiesta que hizo para poder casarse con Timnat. ¿Qué le faltaba? El pelo. Cuando entonces él desechó ese mandato del Señor por completo, que cortaron su pelo, ahí entonces el Señor dijo, no, pues ya para qué. Ya tú no vas a ser el instrumento para mí. El Señor se fue. La fuerza que él tenía, esa fuerza sobrenatural, era simple y sencillamente porque el Señor se la daba. A la vez que él anuló ese pacto que el Señor que había puesto, el Señor se fue de la presencia de él. Esa fuerza que él tenía se le fue. Y ahí entonces vemos las consecuencias de él actuar descabelladamente. Y vemos que aquí Dalila lo engañó 3 veces para poder verificar que era la raíz de su fuerza. Y hermano, ahí Dalila tenía las espuelas así de grandes. ¿Por qué? Fue sobornada por los mismos filisteos
para que entonces ella pudiera encontrar esa información. Al equivalente, a ellos le dieron alrededor de 5.500 piezas de plata. Y si no me equivoco, eran como 38 piezas de plata que tú necesitabas para comprar un esclavo. Como 38 más o menos, 38 o 40, para comprar un esclavo. A ellos le ofrecieron tanto dinero a ella para que ella pudiera obtener esa información. Y ella se dejó llevar por ese dinero, por la avaricia. Pero claro, cuando uno está de espaldas al Señor, todas las cosas que uno hace no son de bendición para nadie. No se podía esperar algo más de ella, porque ella no tenía ningún temor de Jehová. Se estaba esperando algo un poco mejor de Sansón, pero sus acciones estaban mostrando que él tampoco tenía temor del Señor. Que el Señor, como hoy en día, como le estaba haciendo el relato del muchacho de este compañero de trabajo, que fue donde un pastor para que le firmara la cartita de contribuciones, de ofrendas que había dado a la iglesia cuando no había dado ni un centavo. Y vemos, hermanos, que al final de todo esto, Sansón fue humillado hasta lo más bajo, porque entonces cuando él dijo, el secreto es el pelo, si me lo cortas ahí perderé la fuerza. Y ahí los filisteos aprovecharon, lo amajaron, y cuando vieron que no podía hacer nada, ahí le sacaron los ojos, lo humillaron por un tiempo, para que entonces él fuera el bufón, él fuera el payaso de los filisteos, y lo arrastraban como si fuera un animal. Y al final entonces lo llevan a un templo, ellos haciendo una fiesta, y ahí entonces es que vemos el relato que se da en Jueces 16, 28, que ahí es que entonces no fue hasta que él realmente reconoció que había tocado fondo. Ahí fue donde clamó entonces al Señor. Y el Señor le escuchó su oración. Pero hermanos, qué triste es que una persona tuvo que llegar hasta ese nivel para luego clamar al Señor, para reconocer en el lugar donde se encontraba, en cómo se estaba su vida espiritual. Era una cosa tan y tan baja, tan y tan denigrante, que él no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y ir delante de la presencia del Señor. Ahí vemos, en ese momento, en esa súplica que él le da al Señor, a una persona totalmente diferente a lo cual hemos visto hasta ahora. Una persona que reconoció lo que había hecho mal, pero ya para ese momento ya estaba muy tarde. Ya no había forma de retroceder por sus acciones. Era esclavo de un pueblo extranjero y lo estaban utilizando como un payaso para reírse, para entretenerse ellos. Y hermano, eso es lo más triste que vemos acá en la historia de Sansón, pero como le estaba diciendo, esto nos muestra a nosotros las consecuencias de uno darle las espaldas al Señor y de uno coger y empezar a tomar decisiones sin procurar si es la voluntad del Señor, sin verificar si realmente lo que voy a hacer agrada al Señor. Hermano, eso para que lo tengamos todos en cuenta y siempre estemos pendientes de cada cosa que yo hago. No solamente me perjudica a mí, sino que va a perjudicar a todas las personas que me rodean, e incluso hasta mucho más de las personas cercanas a mí.
Y esas consecuencias pueden llegar tan rápido como el mismo momento que uno decide tomarlas, como pueden tardarse semanas, meses o incluso años, pero van a llegar. Que nosotros siempre sepamos que todo lo que nosotros hacemos va a tener una repercusión tanto buena como mala. Y si somos hijos de Dios, que procuremos hacer las cosas que al Señor le agraden. Amén, hermanito. Bueno, hermanito, vamos entonces a pasar a la porción bíblica. ¿Quién dice yo? Son porciones bastante largas. Ok, Rebeca, Ámbar, la segunda porción. Jueces 16, del 1 al 15. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siglos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca, Y ellas las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Amén. Aquí, hermano, bastante claro nos muestra aquí este relato de que luego que entonces él hace esa hazaña de matar y prender en fuego a todos los que estaban con Timnat, viene entonces, va donde una prostituta y luego sale de la ciudad para que vean la fuerza
que el Señor le permitía a ese hombre tener, él arrancó las puertas de la entrada de la ciudad con su cerrojo. Hermano, las puertas de hoy en día es como un pedazo de cartón comparado con esas puertas. Las puertas de seguridad que tenemos hoy en día es un cartoncito comparado con, es madera prensada, comparado con esas puertas. Puertas grandes, anchas, que fácil podían medir hasta casi un pie de ancho. Madera sólida. ¿Por qué tienen que ser tan grandes? Porque eran las puertas de la entrada de la ciudad, y si alguien venía a atacar, tenían que cerrar esas puertas y ser lo suficientemente fuertes para que aguantaran cualquier ataque de un pueblo enemigo. Y él las arrancó como si nada y las llevó hasta la cima del monte más cercano que estaba. Las subió así como si nada, para que tengan una idea de la fuerza que el Señor le permitía a él tener, una fuerza sobrenatural. Pero hermano, de eso nada le servía si su corazón no estaba el querer agradar al Señor. ¿Por qué? Después que sucede esto, entonces él ve a la famosa Dalila. Y ahí es que le dicen entonces a ella, pues vimos que él le brillaron los ojos cuando te vio. Pues, ¿no te molesta si te utilizamos para sacarle información? Dijo, sí, no hay problema. Si me están dando chavo. Yo no tengo problema. Gratis no va a ser. Pidió. Entonces le pidieron a ella que le sacara la información para saber el secreto de su fuerza. Y 3 veces intentó ella sacarle esa información, y esas 3 veces él la engañó. Él le dijo, la primera, que me ates 7 veces, si no me equivoco, la traducción a esta palabra eran como unas entrañas verdes, si no me equivoco, déjame ver, de mimbre, exacto, si no me equivoco, eran entrañas pues no secas, sino que todavía estando bastante húmedas. ¿Ustedes han intentado desgarrar un cartílago? Cuando a veces se comen un turkey leg, ¿verdad que es bien fuerte, bien malo? Pues algo similar. Lo amarraron no una ni 2 veces, 7 veces lo amarraron y le dijeron, ¡ay! Por ahí vienen. Y él cogió, se levantó y la rompió como si nada. Ustedes como romper un papel. Él, como si nada. La segunda vez, unas cuerdas nuevas, con unas cuerdas nuevas que lo amarraran. Y la misma historia. Se fue a dormir, durmió confiando en su tremenda fuerza, en su habilidad como hombre, y se fue a dormir. Y al otro día le dijeron, mira, por ahí vienen, y otra vez. Se levantó como si nada y la rompió, como un hilo. A veces uno cuando se le sale un poquito el hilo de las camisas, uno intenta romperlo, y si no la agarra bien, te coge y te pela un poquito la mano. También se te va el juego completo. Pero, pues, romper un hilo no es una cosa muy, muy difícil, si lo tienes bien aguantado. De la misma forma, rompió esas cuerdas como si nada. Lo otro fue que entonces le amarraron unas cuerdas en el pelo, y él se levantó y como si nada. Hermano, si no se dieron cuenta, él dormía como un bebé. Y esto nos muestra que su confianza estaba ¿en qué? En su fuerza. Su confianza estaba en él mismo.
Aquí no vemos un rastro de un hombre que tenía temor del Señor. Vemos un hombre confiado en lo grande que él era, y de esa forma hacía y deshacía. Ahora les digo, ese tipo de actitud se ve hoy en día, cada momento. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos exentos a tener una actitud de esa manera? No. No. Si nosotros no nos estamos examinando constante y continuamente, puede llegar en un momento de nuestra vida que pensemos que somos algo grande. Y eso pasa cuando empezamos a darle la espalda al Señor y empezamos entonces a florecer nuestra carne, el pecado empieza a florecer, empieza a dominar nuestra vida y le damos la espalda al Señor. Nosotros como hijos de Dios debemos siempre examinarnos a nosotros mismos y verificar si estamos actuando como el Señor espera que nosotros actuemos, o lo estamos haciendo por cumplir el yo, por cumplir que yo soy la gran cosa, cuando nosotros sabemos que no es así. Hermano, vemos aquí a un hombre, lamentablemente, confiado en que él era lo justo y lo necesario para que nadie le hiciera nada. Él se valía por sí mismo y él no necesitaba de nada ni de nadie para que lo defendiera. Pero había un pequeño detalle que él todavía no entendía, que su gran fuerza no venía de él. Esa fuerza que él tenía venía de parte del Señor. Hermanos, aquí tenemos dos preguntas. Una dice, ¿cómo se puede manipular a una persona que ponga en riesgo ¿cómo se puede manipular a una persona para que ponga en riesgo sus creencias? Y una persona que es fácil, que está fácilmente una persona que se deja fácilmente engañar, manipular. ¿Qué muestra del carácter de esa persona? Una debilidad. Una persona, como dice Gloria, marmonga. Ahora, les pregunto yo a ustedes, nosotros como hijos de Dios, ¿estamos exentos a ser mangoneados por el pecado? No estamos exentos. No deberíamos ser mangoneados por el pecado, pero no estamos exentos. ¿Qué pasa si entonces nosotros nos dejamos ser mangoneados por el pecado? ¿Qué muestra qué eso da de nuestro carácter? Debilidad, falta de confianza. Y si yo entonces, si mi relación con el Señor está por el piso, ¿qué es lo más probable que suceda? Que me aleje de Él. Y si viene la tentación, me lleve enredado. Ahora, si mi comunión con el Señor está fuerte, está firme, ¿qué debería pasar cuando llegue la tentación? A pueda resistir. Firme. Exacto. Lucy. A veces en los medios sociales y eso, ¿verdad? Exacto. Nosotros como hijos de Dios estamos siendo bombardeados de todos lados por influencia para hacernos caer y hacernos dudar de qué nosotros hemos creído, en quién nosotros hemos creído. Pero una parte importante es, si entonces mi comunión con el Señor no está fuerte, todos esos ataques van a hacer y deshacer conmigo como les venga en gana. Yo tengo que estar preparado para que cuando llegue el momento, yo no sea fácilmente movido
por algún ataque del enemigo, por alguna tentación que venga a mi vida. Y la segunda pregunta, ¿cómo se compara lo que ves en la sociedad actual con la manipulación que enfrentó Sansón? Ámbar. Muchas de las veces la misma tentación viene de nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Y en este caso no podemos decir que Sansón era nada diferente, porque él sí se dejó de llevar la mentira de que él era fuerte. Realmente él no la aprendió de diferentes personas. Él fue creciendo y vio viendo las cosas que él podía hacer porque el Señor se las permitía, y su misma concupiscencia se pasaba mencionándole, o sea, él mismo se creyó la misma mentira de él, de que él sí podía con todas esas cosas y que él era quien tenía esa fuerza. Así que en nuestra vida también es igual. A veces le damos mucho crédito a Satanás y a las cosas que ve, y no es que no tengan algún impacto en nuestra vida, pero a veces de la abundancia del corazón, ¿verdad? Y de nuestro corazón y de las cosas que están en nuestra propia mente. Amén. Exactamente. Entonces, le pregunto, hermanito, la manipulación que tuvo Sansón a causa de Dalila, ¿se ve hoy en día también? Sí. El fin es el mismo. El fin es el mismo. De llevar a cabo una acción a causa de perjudicar a otra persona, para entonces una de ellas ser beneficiado. Abuela. Sí, yo veo la manipulación hoy en día en los comerciales. Te quieren vender un carro, pues ponen una mujer bella y entonces el carro bien fuerte, casi, bueno, un carro que te da unos poderes bien grandes. Así que los anuncios comerciales también, cuando te hablan de una dieta, pues ponen la persona baja, pero si tenía un cuerpo horroroso, va a tenerlo precioso también, con su línea y todo. O sea, que va a bajar, pero va a bajar donde hay que bajar, lo otro no. Y las personas lo creen, porque las pastillas las compran, los carros los compran y todas esas cosas. Así que hay mucha manipulación, y los cristianos caen en esa manipulación también. Dato jocoso, ayer estábamos Lorimar y yo y los nenes viendo America's Home Funniest Videos. Estábamos viendo ¿por dónde era? Por Hulu. Por Hulu. Y entonces salían unos ads. Pero entonces el que salía casi siempre era Insurance Company, Liberty. De Liberty, es una compañía, anuncio no pagado por ellos, de esa compañía de seguro. Y en el anuncio decía, pero es que estamos perdiendo views, pues vamos a hacer un anuncio con jóvenes disfrutando nuestro producto. Era la cosa más charra del mundo, pero mostraba el hook, el engaño que hacen los anuncios, que es mostrándote muchas personas pasando un buen tiempo, casi siempre son personas jóvenes, y el producto, que fuera lo que fuera, pues en este caso eran laptops y teléfonos con el logo de la compañía de seguro diciendo, wow, me gané 15% de descuento en asegurar mi carro, como si un joven de 18 años pensara en eso. Pero anyway, va de acuerdo a lo que abuela está diciendo. Hoy en el mundo donde vivimos, es un mundo al cual buscan atacar y engañarte de cualquier cosa, por cualquier tontería. Buscan engañar, y si uno no está pendiente, uno fácilmente puede ser engañado. Pero uno tiene que actuar sabiamente para evitar la mayoría de esas situaciones. Rosana, ¿sí? Las amenazas. Exacto.
Eso es lo que iba ahora. Otras cosas que suceden, exacto, son las amenazas. Pero hermano, esto fue un pensamiento, pero no me acuerdo en dónde fue que lo escuché o dónde fue que lo leí, que el 99.9% de las manipulaciones es una mente dominante atacando a una mente débil. Una mente dominante que quiera hacer algo, ataca a una persona con una mente débil, floja, y es fácilmente mangoneada por esa persona con carácter fuerte. No me acuerdo de dónde fue que lo leí, pero fue como que es cierto. Las personas que manipulan son personas que están enfocadas en lo que van a hacer y no importa lo que suceda, no los van a cambiar de ese pensamiento y atacan a las personas con un pensamiento débil, que son fácilmente movidos, y por eso es que entonces ocurren todos esos engaños de manipulación. Ahora, como le estaba diciendo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el Señor espera que nosotros estemos cada día ¿en qué? En comunión ¿con quién? Con Él. Y que cada día nuestra comunión sea mejor. Que cada día nuestro crecimiento con el Señor sea cada vez más grande. Eso implica que cada día nosotros debemos estar más fuertes en el Señor. Que entonces cuando venga la tentación a nuestra vida, no seamos fácilmente movidos por ella. Amén, hermanito. Vamos entonces a pasar a la segunda porción. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, pues vamos entonces a pasar aquí a la segunda porción. Ámbar, había levantado la mano. Dice Jueces 16, del versículo 16 al 21. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Y aquí vemos, hermanos, el corazón real de esta mujer. ¿Dónde estaba su costura? Dice que aconteció después que ella entonces lo manipuló de tal manera que dice que su alma fue ¿qué? A mortal angustia. Ella lo afligió de tal manera que él entonces no tuvo más opción que decirle entonces la verdad. Pero miren, hermanos, lo que él le dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí. ¿Y qué? Me debilitaré y seré como todos los hombres. Es cierto lo que él estaba diciendo, pero la fuerza no venía por el pelo. La fuerza venía porque el Señor lo quería utilizar, y el Señor le había prometido que si él cumplía con ese voto, él lo iba a utilizar. ¿Qué pasó?
Entonces aquí, él rompió ese último pacto del voto nazareo. Y entonces vino Dalila y viendo que él había expuesto realmente lo que iba a suceder, si le cortaban el cabello, la raíz, la fuente de su fuerza, ella entonces fue, le dijo a los principales, y ahí entonces ellos le cortaron el pelo, y cuando vieron esto, ¿qué sucedió? Cuando ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Miren su pensamiento. Él despertó y dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Su confianza, él estaba normal, como si nada hubiera sucedido. ¿Pero qué pasó? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. El Señor ya se había apartado de él porque ya le había anulado el voto nazareo por completo. Y un gran detalle es que él pensaba que su fuerza venía por las cosas físicas que él tenía, por sus atributos. En ningún momento le vino a la mente que su fuerza venía por el Señor, por Jehová, no por él. Y fue hasta este momento, todavía en este momento, él estaba aturdido, no sabía de por qué entonces había perdido su fuerza. ¿Y qué pasó? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron, ¿qué? Con cadenas. ¿Para qué? Para que se muriese en la cárcel. ¿Ah? Sí, lo pusieron a dar vueltas como un bujo. Para que fuera de vergüenza. Para que fuera el hazmerreír del pueblo filisteo y vergüenza para los israelitas cuando escucharan la noticia de que Sansón había sido capturado por los filisteos, le habían sacado los ojos y ahora lo tienen humillado. Lo tienen humillado y ellos se están riendo de él. Ámbar. Yo me pregunto que si ya habían pasado 3 veces que Dalila había hecho lo que hizo, porque él cayó una vez más. Sí, es que en su mente él era bobo, sí, pero en su mente estaba de que yo soy la gran cosa y como a mí nadie me ha podido meter mano, pues no me van a hacer nada. Yo estoy aquí tranquilo, estoy aquí nadando con los tiburones, teniendo las piernas cortadas, botando sangre, pero como a mí nadie me ha hecho nada, pues no me va a pasar nada. En su mente estaba de que él estaba bien, de que indiscutiblemente lo que sucediera, él iba a salir bien. Esa fue su necedad. Eso fue la necedad tan grande de él confiarse de que él era la gran cosa, porque su confianza estaba en él. Si venimos a ver, él hizo como dice en Mateo, que le tiró las perlas a los cerdos y se voltearon y lo despedazaron, en verdad. Exacto, exactamente. Acá, estas preguntas dice, ¿qué tipo de situaciones podría enfrentar una persona hoy que nublaría su sensibilidad espiritual? Vamos a parafrasear esta última parte. ¿Qué tipo de situaciones podría enfrentar una persona que hoy le da la espalda al Señor? Se contrista el espíritu y entonces su vida, ¿qué llega a ser? Cuando la persona
Ujú. Tuvo el pasado Sansón, tuvo el pasado Sansón. No tenía sabiduría. Le gusta confiar en sí mismo y yo, aunque hagan lo que me hagan, aunque me raspen me dejen raspacoco, como uno dice, no va a pasar nada si nunca ha pasado nada, porque no había sabiduría en él. Ujú. Exacto. Ámbar. Yo pienso que tomándolo bien literal como podemos ahí también, uno desigual, ya sea con pareja o ya sea con amistades, uno dice, ay, yo soy suficientemente fuerte espiritualmente, la influencia de que las personas no me va a hacer nada. Ujú. Pero poco a poco está, y vemos literalmente, primero fue que Sansón comió algo, tocó algo impuro. Se embriagó. Después tomó vino, o sea, poco a poco, no fueron las tres de cantazo, primero fue una. Ujú. Y uno dice, ah, pues está bien, me arrepentí, qué sé yo. Y no fue arrepentimiento, pero tomándolo en el caso de uno hace algo con esa influencia de la persona alrededor y uno dice, ok, no va a volver a pasar. Hasta que llegan las tres de cantazo. Y en nuestra vida nos logramos espiritualmente, ¿verdad? Porque pensábamos que estábamos suficientemente firmes espiritualmente como para estar tan cercanos a personas que no son buenas influencias en nuestra vida. Exactamente. Exactamente. Y hermano, eso conlleva a esta pregunta. ¿Cómo entonces una persona puede fortalecer o recuperar otra vez la comunión con el Señor? Arrepintiéndose. Tiene que reconocer lo que hizo. Porque si tú no reconoces lo que hiciste mal, ¿de qué te vas a arrepentir? Hay que reconocer cuando uno entonces falló y pasar otra vez tiempo con el Señor. Y es un tiempo fuerte, porque es un tiempo que tienes que volver a restablecer esa comunión con el Señor otra vez. Y empezar a sacar otra vez todas esas malas costumbres que ya las habías sacado, pero las dejaste volver a entrar en tu vida. Y es un proceso largo, pero es un proceso que no es un proceso que uno debe gustarse, pero es un proceso que uno debe pasar para que uno reconozca la seriedad de lo que es entonces tener una comunión con el Señor. Amén, hermanito. Pues vamos a pasar a esta última porción, Jueces 26 al 30 y Hebreos 32 al 34. Están aquí. ¿Alguien quiera leer esas dos porciones? ¿Quién dice yo? Están acá, o sea, las puse aquí también. ¿Lo verían? Sí. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y en Génesis, Perdón. Mateo era, ¿verdad? Es Hebreo. Hebreo. Déjame ver, espérate. Busca, sí, míralo aquí, eso fue un error. No borré el slide. Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Aquí hay un contraste, hermano, de lo que hizo Sansón comparado a estas personas que hicieron cosas grandes. Pero vemos un contraste. ¿Qué es? Perdón.
Sí, es que Sucede que o sea, todos ellos tenían imperfecciones, ¿verdad? Esther, David también, Sansón, Barak, si no es por Débora, y todos ellos, ¿verdad? Quizás podemos hablar súper bien de Samuel, de Gedeón, pero es que lo que sucede es que, pues, hicieron, vamos a decir así, cosas para el Señor a pesar de sus imperfecciones. Yo creo que el más notable de las imperfecciones que tenía era Sansón, que no tenía sabiduría, pero por lo menos Dios lo usó en muchas cosas, pero uno se puede pensar cuántas cosas más el Señor pudo haber hecho a través de él. exacto. Si hubiera sido una persona que se hubiera dedicado al Señor, como debe ser. Exactamente. Y hermano, como estábamos viendo al principio, lo que vimos en la vida de Sansón fueron las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de él hacer las cosas mal delante del Señor. De que el Señor tenía un plan con él, sí, cierto. De que lo que hizo Sansón era el plan que el Señor tenía para él originalmente, no. Pero, ¿quién fue que echó a perder ese plan? ¿Dios o Sansón? Sansón. ¿Por qué? Porque él decidió hacer las cosas a su manera, incorrecta. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, que el Señor tiene un plan con todos nosotros. Pero el Señor nos da la opción de qué nosotros vamos a hacer. Si vamos a hacer las cosas que le agradan a Él o que no le agradan. El Señor va a cumplir como quiera el plan. Pero ese transcurso de ese tiempo, de lo que el Señor había establecido a lo que se cumple, va a ser dos cosas totalmente diferentes si nosotros decidimos obedecer o desobedecer al Señor. El fin, el Señor va a cumplir con su plan, pero todo ese trayecto puede ser que sea de bendición o puede ser que entonces sea como un mal testimonio para las demás personas, como vemos en la vida de Sansón. Lucy. Yo pienso que a pesar de sus debilidades, él sabía, creía en Dios, confiaba en cierta forma en Él, porque le hizo peticiones. Cuando aquí hizo, ustedes dijeron que hizo más que una oración, hizo más de una. Cuando le pidió agua, porque había cogido la quijada y había matado montones de filisteos, también hizo una oración al Señor. O sea que yo creo... Cuando se encontraba, sí, como muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando se encuentran en dificultades. Pero delata como que sí, él creía en Dios y le pedía. Como el Señor lo usó así, con sus debilidades, y quizás por sus debilidades. El Señor lo utilizó a él porque Él tenía un plan con él. Pero vemos que él, todas sus acciones mostraban que él no confiaba en el Señor. Todas sus decisiones muestran que él no consideraba al Señor como a alguien que él tenía que obedecer. Él no tuvo humildad, él no tuvo el temor de Jehová. No tuvo el mismo temor de Jehová que tuvo su papá en el momento de que el Señor le había dicho a su esposa de que iban a tener un hijo. Tuvo que pasarle todo lo que le pasó para él al final tener como una conexión cuando lo Exacto. Y al final, él pudo hablar con el Señor lo escuchó. Pero estoy seguro que eso no era el deseo, el plan del Señor que tenía con él. Y eso no es y el Señor no quiere que ninguno de nosotros lleguemos a ese punto. El Señor lo usó.
el Señor lo utilizó para cumplir con su plan. Pero las acciones de Sansón no son unas acciones para nosotros verlas, al cual imitar, al cual seguir. El Señor cumplió con el propósito que Él tenía con Sansón. David también cometió pecados atroces. Pero una diferencia entre David y Sansón es que David, cuando reconoció su pecado, se arrepintió. Se arrepintió. Sansón fue al final de su vida. Se había dado cuenta de lo mal que había hecho. Pero en el transcurso de su vida vemos a un hombre que no tenía temor de Jehová comparado con David. Gedeón tuvo un momento el cual él le pidió dirección al Señor para saber cuál era para estar seguro que el plan que le había dicho si era del Señor o no. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que Gedeón le pidió al Señor como confirmación? Él dejó un pedazo de piel. De piel de oveja. Sí, la piel y el pelaje del animal. ¿Qué dijo? Él le pidió al Señor de que entonces cayera el sereno, pero que ese pedazo estuviera seco. Y para confirmar, para estar seguro de que eso era el plan del Señor, al otro día le pidió al revés, que entonces ese pedazo de piel estuviera mojado y lo que estaba alrededor estuviera seco. Pero vemos aquí el contraste entre estas dos personas y Sansón. Sansón en ningún momento de su vida, él reconoció al Señor. Acá vemos a David que sí reconoció al Señor. A Gedeón que actuó procurando saber, estar seguro de que esa era la voluntad de Dios. ¿Quién? Sí, una vida bien corta. Él no creo que llegó 20 años. No llegó a los 40 años. Aquí vemos, hermanos, de que el Señor lo utilizó a Sansón, pero vemos que su vida está marcada en la Biblia para que uno la vea como un ejemplo a no seguir. Vemos muchas cosas que David hizo también que son un ejemplo a no seguir, pero vemos algo bien diferente, que el Señor dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Que él hizo cosas malas, sí, pero que hubieron momentos en su vida que él genuinamente quería agradar al Señor. Pero Sansón no. Lamentablemente Sansón, ya al final de su vida, fue que entonces reconoció al Señor. Y hermano, eso nos muestra, esto fue un error mío, que es que dejé estos slides aquí. Esto nos muestra, hermano, de que nosotros como hijos de Dios debemos siempre examinarnos a nosotros mismos y verificar, ¿estoy actuando como el Señor quiere que yo actúe? ¿Estoy dando testimonio en quién yo he creído? ¿O estoy haciendo las cosas por mí? ¿O lo estoy haciendo las cosas para yo echármelas? Siempre, hermanos, estemos examinando a nosotros mismos. Y en el momento que nos encontremos que estamos haciendo las cosas no para agradar al Señor, que recapacitemos para entonces hacer las cosas correctas. Amén, hermanito. Para el próximo martes, hermanos, vamos a estar viendo entonces a Ruth. Léanse capítulo 1 al 5 de Ruth.